hablar de un tema muy importante porque cuando llegamos a cierta edad empezamos a notar ciertos cambios en nuestro cuerpo, tanto en lo físico como en lo metabólico, y resulta que estos cambios son, señores, es netamente hormonal. Bueno, y en muchas ocasiones esos cambios son confundidos con otras alteraciones y hasta con la menopausia. Para, bueno, quien nos guíe en este día tenemos a una invitada, la médico especialista en ginecología endocrinológica, Joana Pérez. Nuevamente bienvenida a nuestra casa. ¿Cómo estás? Complacida estar nuevamente con ustedes y hablando de un tema tan importante como las hormonas. Así mismo, Joana, yo quiero que desde ya, bueno, nos digas y nos mantengas al margen en este tema que es tan importante, como bien lo decía Gesaria. Claro, doctora, creo que para comenzar es importante especificar cuáles son los principales signos y síntomas del desbalance hormonal. Atención, mujeres. Correcto, bueno, cuando hablamos de desbalance estamos hablando de una condición donde va a haber bien sea o un exceso en la producción de nuestras hormonas o una deficiencia de ellas. Los síntomas van a ser muy diversos, van a depender un poco también de qué hormona o qué glándula endocrina esté alterada, pero en líneas generales podemos experimentar cambios en nuestro peso. No necesariamente es mayor peso, un aumento de peso, sino también una pérdida de peso inexplicable. Hay cansancio, hay fatiga, hay insomnio, hay disminución en la esfera sexual de lo que es el deseo sexual o la libido, resequedad vaginal, va a haber también irritabilidad emocional, somos muy lábiles, pasamos por periodos de ansiedad, depresión, puede haber caída del cabello, puede haber también problemas de acné, pero un acné muy característico. Hay muchísimo, y por supuesto en las mujeres, trastornos del ciclo menstrual es una de las principales causas del trastorno hormonal. Además que me gusta que menciones eso porque la mayoría de las personas suelen creer que solamente el subir de peso está relacionado con lo que tiene que ver a nivel hormonal. ¿Hasta qué punto uno sabe? Mira, yo por ejemplo he sido una persona delgada toda mi vida. ¿Cómo puedo saber yo? En este punto quizás puede ser hormonal, Joana. Sí, importante, los síntomas, aunque algunos son específicos, no necesariamente el hecho de que presentes un síntoma va a hablar de que a juro tengas un desbalance hormonal. Hay que ver el contexto, ¿no? Realmente si viene acompañado de algún otro síntoma o signo, ver también la persistencia en el tiempo, sobre todo los factores externos. El estrés, por ejemplo, es un factor ambiental que está muy en boga actualmente y es una de las causas del balance hormonal y no necesariamente implica una patología. Entonces hay que evaluar muy bien el contexto para poder decidir si realmente ese paciente tiene un desbalance en sus hormonas. Ok, interesante, doctor. ¿Y a qué edad es más común presentar estos desbalances y cuándo puede dar señales de alarma? ¿A partir de la adolescencia? ¿Tiene que ver ya el desarrollo con respecto a los desbalances hormonales? Sí, nosotros las mujeres pasamos por diferentes etapas de nuestra vida donde van a haber fluctuaciones hormonales, adolescencia, pubertad, embarazo, lactancia, menopausia. Por supuesto, no todo es menopausia. Una mujer perfectamente joven puede experimentar algún trastorno hormonal. Nosotros somos muy enfáticos en hacer prevención. Una mujer ya a partir de los 30 años se ha estimado que sus hormonas comienzan a declinar, joven, y nosotros debemos en ese momento hacer como una primera consulta para hacer prevención, porque si yo intervengo de manera adecuada, voy a evitar cualquier síntoma o enfermedad que deriva de esa desbalance hormonal. Entonces, cualquier mujer puede presentar ya a partir de los 30 años y por supuesto si hay factores asociados. Por ejemplo, nosotras las mujeres es muy común el síndrome ovario poliquístico, que es una endocrinopatía bastante común y que a veces no se maneja de forma adecuada, bien sea porque se sobrediagnostica o más bien se deja pasar, pero tenemos que estar muy pendientes de esos signos y síntomas para poder saber cuándo debemos acudir a la especialista. Y muy pendientes también de la prevención, que quiero que por favor aproveches las cámaras de Portadas al Día para poner, bueno, a las mujeres alertas de lo que debemos hacer para prevenir todo lo que tiene que ver con las hormonas. Es así, no esperar que aparezcan los síntomas. Nosotras las mujeres ya a partir de los 30 años podemos hacer nuestra primera consulta de balance hormonal. Ofrecemos esta consulta precisamente para hacer prevención, para darte todas las herramientas de cómo manejar tus hormonas y en estas etapas que ya podemos de alguna manera predecir, como es la menopausia, darte todos los recursos que necesitas y evitar cualquier desbalance importante que vaya a afectar tu salud. Doctora, a mí me gustaría saber si la falta de periodo o cuando el periodo es irregular y cuando llega en forma abundante, ¿esto significa que tengo un desbalance hormonal? Sí, siempre y cuando estemos fuera de los parámetros normales. A veces muchas mujeres tienden a preocuparse porque
pasan a ser de ciclos regulares, 28 días, y comienzan a ver quizás la regla a los 30 o quizás un poquito menos. Pero nosotros manejamos unas pautas. Un ciclo se define como un sangrado uterino anormal cuando tenemos o sangrados muy prolongados, o sea, más de 38 días, o muy corticos en su periodo, que sean menos de 24 días. Si estamos en ese rango, estamos hablando probablemente de un desbalance hormonal que hay que estudiar. ¿Cuándo realmente tenemos que acudir al médico, doctora? Usted como ginecóloga, ¿qué le puede recomendar a esa mujer que nos está viendo y que quizás en este momento se está dando cuenta que no es otro mal, sino que simplemente es un desbalance en las hormonas? Correcto. Tenemos que hacer, por supuesto, el control ginecológico anual. Eso a partir de nuestra primera relación sexual en adelante debemos acudirlo y hacerlo de forma anual. Como les comenté, a partir de los 30 años podemos hacer también una consulta de balance hormonal y, por supuesto, en etapas importantes como es embarazo, lactancia y en la transición perimenopáusica, que casi siempre es a partir de los 45 años con un rango un poquito variable. Entonces tenemos que estar siempre alertas también de los signos y síntomas. Repito, no hace falta que estés muy sintomática si ves, porque además nosotras las mujeres tenemos a esa, como estamos tan ocupadas en nuestro día a día, a veces ignoramos esos pequeños cambios sutiles o simplemente los dejamos pasar, y no es así. Ante cualquier síntoma, no importa que se trate de algo normal, eso tu médico te lo va a explicar, pero si sientes algo diferente a tu organismo, tienes que acudir a tu consulta de balance hormonal. ¿La alopecia cómo está vinculada con el desbalance hormonal, sí, Johanna? Ese es otro tema también, a veces trae muchas dudas. Nosotras en general tenemos ciertos periodos donde va a haber una caída del cabello que se considera normal. Ahora, la alopecia que está relacionada a desbalance hormonal es una alopecia muy característica, son zonas muy circunscritas, aparecen esos famosos huequitos que tenemos en diferentes partes de nuestro cuero cabelludo y en zonas donde hay, sobre todo en la parte occipital o la parte parietal. Entonces, en esos lugares muy particulares, sí. Si tenemos una caída que puede ser, por ejemplo, 2 o 3 veces al año, eso se considera normal. De todas maneras, hay que cuantificar y, bueno, siempre lo que les digo es asesorarse con su médico porque a veces creemos que lo que es normal no necesariamente lo es, o a veces creemos que algo que es muy alterado realmente no lo es. El único que te va a ayudar es tu médico especialista para que podamos solventar eso. A mí me encanta todo lo que estamos aprendiendo esta mañana, doctora, pero me gustaría tocar algún tema que yo siento que es bastante delicado y susceptible. Por ejemplo, algunas mujeres que están en búsqueda de un bebé, que tienen rato intentando quedar embarazadas y no logran el objetivo de tener ese positivo. ¿Puede ser la razón un desbalance hormonal? Definitivamente, las causas o trastornos hormonales son una causa de infertilidad. Por eso tenemos que estudiar muy minuciosamente las hormonas cuando estamos ante la presencia de infertilidad. Qué impresionante, Isabela. Sí, mire, yo creo que son muchas dudas las que tenemos. A ver, Johanna, ¿cómo diferenciamos entonces un desbalance hormonal a la menopausia? Sí, básicamente depende también del grupo etario. Normalmente, como les comentaba, la transición comienza unos 5 a 6 años donde se establece la menopausia formal. En nuestra población venezolana esa menopausia sucede a los 48 años. Por eso hablaba que 5 años previo podemos comenzar a experimentar todos estos cambios. Entonces, si estamos en ese grupo etario, comenzamos a experimentar los famosos bochornos o estos calorones, cuando empezamos a tener la habilidad emocional, cuando comienza a haber cambios en nuestra esfera ginecológica como la resequedad vaginal, la disminución del deseo sexual. Ya eso nos está alertando que estamos muy probablemente en esa etapa y tenemos que evidentemente hacer todo lo posible para que estos síntomas no afecten nuestra calidad de vida, que eso es lo más importante. A veces las mujeres sufrimos en la menopausia y la menopausia no es una etapa para sufrir, todo lo contrario, es una etapa donde tenemos que estar cada vez más jóvenes. Nosotros somos muy pro longevidad saludable. Conociendo nuestras hormonas podemos predecir ese envejecimiento que lamentablemente tenemos que pasar todos, pero no es lo mismo tener un envejecimiento completamente patológico a un envejecimiento sano, saludable. Y ahí es donde las hormonas y donde el balance hormonal definitivamente juegan un papel importante. Doctora, ¿sabe qué? Yo quiero quizás tratar de derrumbar un mito, ¿no? Para ir cerrando con la idea. Cuando yo me convertí en madre, a mí me dijeron que mientras daba lactancia materna no iba a haber el periodo, puede ser después de los 6 meses cuando la niña comenzara su alimentación complementaria. Doctora, y en mi caso yo desde el primer mes vi mi menstruación. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que el periodo no es tan regular cuando están lactando? Sí, durante la lactancia generalmente hay una remisión de la menstruación. ¿Por qué? Porque, bueno, las hormonas, en este caso la prolactina, ejerce un efecto, digamos, a nivel de ciclo menstrual que va a evitar que los ovarios estén en actividad. Pero eso es... Cuidado, porque pueden quedar embarazadas. Muchas se confían de que esto es un método de anticoncepción natural, pero no es 100% efectivo. Y ahí es donde también hago énfasis de que cada persona es diferente
y cuando abordamos estos temas tienen que ser individual. Yo no puedo generalizar, probablemente lo que a ti te generó una menstruación durante la lactancia no le va a suceder igual a otra persona, o una persona que esté perdiendo o ganando peso no va a tener la misma causa que la puede tener otra persona. Entonces, cada persona es completamente individual, pero las hormonas sí, durante la lactancia generalmente no deberíamos ver menstruación, aunque la veas no quiere decir que sea algo patológico. Ay, ay, ay. Bueno, mujeres en casa, tomar las riendas de su salud y de su cuerpo. Johanna, gracias una vez más por estar con nosotros, compartiendo esta información súper valiosa. Todos los detalles también acerca, bueno, de lo que se debe hacer y no en el desbalance hormonal.